Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de nuestro Vértice en esta nueva temporada, la 17-18, que comenzábamos la semana pasada con la presencia del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Hoy, como es habitual en el programa, tenemos una primera parte con invitado, con una entrevista, y una segunda parte ya con la tertulia, con los temas de actualidad, que prácticamente ya adelanto va a ser monográfica con el tema catalán, que nos está preocupando absolutamente a todos. También hablaremos con nuestro invitado de esta cuestión, pero en realidad ha venido a hablar de otras cosas. Se lo presento ya. Él es el presidente de CECLOR, de la Confederación de Empresarios, don Antonio García Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Bueno, ayer precisamente tuvo lugar una reunión en Madrid, acaba de llegar como quien dice, y fue uno de los 200 empresarios de la región de Murcia que se dieron cita en la capital de España para hablar sobre el arco mediterráneo, sobre esa importante vía de comunicación que va a ser el corredor mediterráneo, y que no sé realmente quién convocaba o quién os convocaba. Sí, bueno, la reunión de ayer efectivamente tiene lugar en Madrid, en IFEMA. Estábamos convocados en torno a 2.000 empresarios para hablar del corredor mediterráneo, una convocatoria que parte de la Asociación Valenciana de Empresarios. Es una asociación que engloba a las grandes empresas de la Comunidad Autónoma Valenciana, entre ellas liderándola está claramente Francisco Roig de Mercadona y también Vicente Boluda de Corporación Naviera Boluda. Una capacidad de concentración muy importante, como digo, más de 2.000 personas, para hablar de una infraestructura clave que unirá, o ese es el propósito, esa es la idea, o lo que pide esta convocatoria y esta plataforma, Perpiñán con Algeciras en el año 2025, para un tráfico combinado de pasajeros y mercancías. Claro. Una infraestructura de primer orden, una reunión ayer muy importante con asistencia del presidente de la patronal española, por supuesto, nuestro presidente regional de CROEN también, presidente de la Cámara España, el ministro de Fomento, incluso vino de la Comisión Europea en relación a que tratan temas de infraestructuras, también estuvieron en la reunión, puesto que al final el corredor mediterráneo no deja de ser una parte del corredor europeo. Que es esto en Perpiñán, este corredor mediterráneo que, como digo, va de Algeciras a Perpiñán, se conecta con la otra parte del corredor, que supondría poner nuestros productos o viajar desde aquí a toda Europa en ferrocarril en unas condiciones óptimas, con unos convoyes ya de alta velocidad, y las mercancías pues igual, ¿no? Una infraestructura fundamental para el futuro de la región de Murcia y en general de todo el arco mediterráneo. Claro, pero bueno, del corredor mediterráneo, del arco mediterráneo, se está hablando desde hace muchísimos años, es decir, estos enlaces entre Algeciras y la frontera francesa, digamos, por todo el Mediterráneo, yo llevo años y años oyendo. ¿Por qué ahora esta reunión y a cuento de qué, por así decirlo? Bueno, esta reunión es iniciativa privada, al final no deja de ser una asociación de empresarios. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos tiempos? Pues ha cambiado que hay un impulso decidido por la Unión Europea de vertebrar todo el territorio europeo. Europa es una comunidad de distintos países en la que hay que empezar a pensar que tiene que estar mucho más vertebrada. Esta es una infraestructura fundamental para esta vertebración a la que me refiero. Entonces, hay un impulso muy claro por parte de la Unión Europea, una visión de estos empresarios de que hay que impulsarlo de verdad, y luego un cambio de actitud claro en el Ministerio de España. El Ministerio de Fomento ha entendido que esta infraestructura es fundamental para incluso cambiar el modelo productivo de nuestro país, puesto que estamos hablando claro, es que es completamente estratégica. O sea. Es absolutamente fundamental, y estamos hablando de esas cosas que te cambian el futuro, O sea, son infraestructuras que son lo que van a marcar los próximos 100 años. Es un tema hasta geopolítico, porque actualmente las mercancías que vienen de Asia pasan, los con grandes barcos con contenedores, vienen por el canal de Suez, entran en el Mediterráneo, dan la vuelta al Mediterráneo, suben por Portugal, llegan por el Atlántico, llegan al Cantábrico, y al final del Cantábrico pasan al Mar del Norte y llegan a Rotterdam, que es el gran puerto europeo, y otros puertos de la zona, pero sobre todo Rotterdam. ¿Qué se va a conseguir
con el corredor mediterráneo? Que estos barcos con mercancías que vienen del sureste asiático o de donde vengan, cuando entren en el mar Mediterráneo, lleguen a puertos españoles, lleguen a Barcelona, lleguen a Valencia o lleguen a Cartagena. Cartagena. Sí, sí. Y aquí enlazamos con el Gorguel, con el proyecto tan importante de puerto que es para la región de Murcia. Claro, que nos lleguen aquí, a la región de Murcia, por ejemplo, en el puerto de Cartagena, si además hacemos la dársena del Gorguel, muchísimos barcos de mercancías que actualmente acaban en el norte de Europa, pues esto supone una revolución para la región de Murcia, a nivel de empleo, a nivel de competitividad, a nivel de pues mejor eficiencia de nuestros productores del sector primario, en lo que tan potentes somos, pero no solamente el sector primario, también el sector industrial. Es que es una completa revolución, ¿no? Claro. Esto en cuanto a mercancías, pero es también una revolución a nivel de pasajeros, porque la cuestión es que es una doble plataforma, mercancías y pasajeros, y los pasajeros es alta velocidad a lo largo del todo el corredor mediterráneo hasta Perpiñán. Claro. Con lo cual, a nivel de turismo, también tiene una influencia importantísima. Los números que ayer se manejaban eran espectaculares. ¿Qué ocurre? Que hay tramos que ya están muy desarrollados, tramos de este corredor mediterráneo en España y también en Europa. Europa tiene que hacer sus deberes, o la Unión Europea tiene que hacer sus deberes, ayer lo decía el ministro, de, por decirlo de alguna manera, apretar a aquellos estados que están más relajados en la construcción de este corredor mediterráneo. Y nosotros, los empresarios, tenemos que apretar a nuestro ministerio para tenerlo cuanto antes. Porque el aislamiento tradicional en el que hemos estado sometidos en la península ibérica, por estar en la parte más al sur de Europa, y esto es una realidad, esto no puede cambiar nadie, pues esto es el principio del fin. Por supuesto estamos conectados con carreteras y demás, pero ya se dan cifras de que pasan por la frontera francesa cada día más de 20.000 camiones. 20.000 camiones. Pues que ya está un problema de seguridad vial. Claro. Y el tráfico va creciendo cada vez más, ¿no? Por lo tanto, esto trata de dar respuesta a estas cuestiones, además de ser un medio de transporte. El ferrocarril es mucho más eficiente y mucho más respetuoso con el medio ambiente y luego mucho más barato, en última instancia. Claro, claro. O sea, es una infraestructura que tiene muchos ángulos y no hay ninguno que sea malo. O sea, claro. Desde todos los puntos de vista es una infraestructura fundamental. Antonio, ¿y cómo se llega a la conclusión de la fecha del 25? Bueno, el planeamiento que se hizo inicialmente es ese. 2025 es el plan que hay. Efectivamente, hay tramos hechos, hay tramos muy avanzados. El AVE o esta parte del corredor ya lo tenemos en las puertas de Murcia. Recientemente, ahora lo comentaremos, también tenemos noticias en relación a Lorca y la fecha de 2025 es creíble, porque la actitud del Ministerio es creíble. Actualmente, ayer lo dijo el ministro muy bien, las partidas presupuestarias no están, porque los presupuestos no están aprobados, pero está la financiación. La financiación está. Dijo, esto no va a ser un problema, porque es una cuestión estratégica para España. Claro. Entonces, esto es lo que lo cambia todo. Falta que tengamos la estabilidad necesaria para que estos presupuestos puedan contemplar esas partidas y se ejecute la obra, que se está ejecutando, por otro lado, pero que se termine de ejecutar. Claro. Que se termine de ejecutar. Sí. Además, es una cuestión fundamental. Ayer también se comentaba, porque el futuro de Europa en muchas cuestiones va a estar en África, con lo cual que el final del recorrido sea Algeciras, quizás, ¿no? Correcto, Algeciras. Claro. Entonces, puede ser que en un momento determinado, dentro de muchos años, no tantos, a lo mejor 25, 30, 40 años, tengamos que estar muy bien comunicados con África. Entonces, este corredor mediterráneo estará en la mitad del camino. Claro. Con lo cual, por ahí tenemos un cambio de modelo productivo que hay que aprovechar al máximo. Porque nosotros estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Claro. Bueno, hablando de lo nuestro, de lo que es más próximo y cercano, ya se está barajando la del 23, la fecha del 23, como para que tengamos ya la llegada del AVE a nuestra ciudad y ya el enlace incluso con Almería, ¿no? Sí, esto es nuestro pequeño corredor mediterráneo, o sea, de lo que acabamos de hablar, por lo que a nosotros nos toca, el ministro ha dado fechas para el 2023, la llegada del AVE a Almería, con lo cual, pues un poco antes debería llegar a Lorca. Esto es un gran cambio. Nosotros desde la Confederación de Empresarios, desde CECLOR, hemos demandado siempre que el Ministerio diera un calendario.
había calendario para la llegada a Murcia, pues luego la verdad que no se cumplió, para Cartagena, pero de Lorca no hablaba nadie. Y nosotros, cada reunión que teníamos, cada situación, lo poníamos, ¿dónde está el calendario de llegada a Lorca? Bueno, pues el ministro hace unas semanas dijo 2023, Almería. Y en la reunión que tuvimos el viernes pasado en el Ministerio, la confirmó. Con lo cual, ha salido en prensa y hay un compromiso firme de Adif a que esto es así. Las partidas presupuestarias, falta que se incorporen al presupuesto, por supuesto, pero la financiación nos dijeron que estaba asegurada. Finalmente, ha habido muchos retrasos con esto y hay mucha inquietud y mucha incertidumbre y ha habido muchos retrasos y eso provoca pues, que cierta... no termina la gente de terminar de creerlo, ¿no? Por así decirlo de alguna manera así más clara. Pero la realidad es que el Ministerio hasta hace unos meses no hablaba de esta zona del corredor mediterráneo y ahora estamos hablando todos los días de esta cuestión. O sea, es un cambio de actitud claro, es un cambio de velocidad, sobre todo en el Ministerio, muy claro y esperemos que esta vez sí pues se cumpla y podamos disfrutar de esta infraestructura tan fundamental para nosotros. Bueno, de hecho, aparte de la reunión de ayer en Madrid por parte de los empresarios y por esa convocatoria que hacían los empresarios valencianos, el viernes anterior, de primera mano, tan de primera mano como del propio ministro Íñigo de la Serna, de Fomento, que os convocó también, ¿no? Para contar todo esto. Sí, asistimos a esa reunión varios representantes de organizaciones empresariales de Murcia, por supuesto el presidente de CROEN, el presidente de COEC de Cartagena y varios decanos de colegios profesionales de la región de Murcia y yo como presidente de la Confederación de Empresarios de Lorca de CECLOR. Nos expuso en qué situación están las obras, nos expuso en qué situación está el soterramiento de la llegada del AVE a Murcia, que tanta polémica se está produciendo, pero ya hay tramos contratados y bueno, salió recientemente en prensa que es una realidad en pocos meses y hablamos, por supuesto, ese fue un poco también mi trabajo, hablar de Lorca, ¿no? De cómo iba a llegar el AVE a Lorca. En esa reunión se confirmó lo que el alcalde ya nos había anticipado en una reunión previa que tuvimos el jueves al resto de grupos, a los partidos políticos que forman parte del ayuntamiento y también a las organizaciones empresariales, a Cámara de Comercio y CECLOR, nos expuso el alcalde cuál era la situación a día de hoy en base a una reunión previa que él había tenido en el Ministerio y el ministro lo confirmó todo, con lo cual muy bien, nos vimos con muy buenas sensaciones. El AVE, pues como hemos hablado, va a llegar a Lorca, va a llegar soterrado. Que era lo que se quería, además. Que era lo que desde CECLOR, además, hemos pedido constantemente también, desde la Confederación hemos pedido constantemente, va a llegar soterrado y esto nos cambia la ciudad para siempre. Esto es un cambio fundamental. Se suprimen, no sé si son 7 o 8 pasos a niveles, por lo cual esto es un cambio fundamental, es un cambio histórico, lo que vamos a hacer, lo que va a ocurrir en Lorca en los próximos 4 o 5 años. Esperemos que ocurra, esperemos que la financiación venga y se termine, pero el plan es ese. Antes no había ni plan, ahora ya, desde hace pocos días tenemos plan. Va a ser un cambio fundamental, la ciudad va a dejar de estar dividida, la zona de las Alamedas se va a conectar con la zona alta, la zona de la Virgen de las Huertas de Santa Quiteria va a estar conectada, no va a haber una barrera artificial que era un ferrocarril, que parecía increíble que en el siglo XXI tuviéramos un ferrocarril por la mitad de nuestra ciudad y bueno, yo lo dije en el Ministerio, es que lo que está pasando en Lorca es como si aquí en el Paseo de la Castellana el tren que va soterrado desde Atocha a Chamartín fuese por encima, fuese por mitad de la Castellana y ir a Madrid de una parte y en otra. Entonces, bueno, quedó muy claro la necesidad del soterramiento, el plan es ese y bueno, lo que tenemos que hacer es verlo hecho y ojalá que sea cuanto antes y si no es antes del 2023, yo el 2023 lo firmaba también. Claro. Bueno, ahora estamos en plenas obras. La ciudad Lorca se está transformando de alguna manera. Claro, mi pregunta es, que no sé si Antonio va a ser capaz de responderme, pero mi pregunta es, ¿se ha tenido en cuenta todo esto ante la posibilidad de que eso... Bueno, eso se estaba hablando desde hace muchísimo tiempo. Claro, digamos, lo que es la fisonomía de la ciudad contempla en esas obras pues este hecho de que vaya a llegar el tren soterrado. Bueno, tendremos que contemplarlo. La realidad es que nos va a surgir un corredor en mitad de nuestra ciudad
que le podremos dar el uso que queramos. Ahí estará el ayuntamiento, que deberá darle el mejor uso para la ciudad, pero en todo caso es una noticia excepcional. O sea, es que nos va a surgir ahí una avenida que podemos dedicarla a ser un bulevar, en fin, habrá que planteárselo ahora. Claro. Hasta ahora es verdad que no estaba el plan, la cuestión definida, porque no estaba decidido por dónde iba a ir el ferrocarril. Como finalmente viene soterrado, pues ahora habrá que empezar a pensar qué es lo que queremos hacer con ese enorme corredor que nos va a surgir en mitad de la ciudad. Bueno, en cualquier caso, lo que sí estamos haciendo en Lorca es una ronda sur importantísima también, que no termina de estar terminada. Ya vamos cambiando de temas con más cercanía. Sí, la ronda de circunvalación, la ronda central, es una infraestructura fundamental también para nuestra ciudad. Va a cambiar los flujos circulatorios también para siempre. Hay un tramo que tiene una dificultad de financiación, lo hemos comentado también desde CECLOR en muchas ocasiones, nos hemos reunido con el Ayuntamiento expresando nuestra preocupación en relación a este tema. Sé que se están haciendo gestiones con el Ministerio para encontrar la financiación adecuada, y lo que deseamos es que esta financiación llegue cuanto antes, porque no se puede quedar en la ronda a medias. Sería crear cuellos de botella que al final generaría un problema de tráfico aún mayor. Con lo cual, confío en las gestiones que están haciendo, estaremos vigilantes y exigentes en que la obra no se puede quedar a medias, claro. Esta ronda central, además, viene a pasar muy, muy cerca del nuevo Auditorio Palacio de Congresos y Exposiciones. A este respecto, ¿qué opina CECLOR? Bueno, lo que siempre hemos demandado, lo primero que hay que decir es que este auditorio va a ser una referencia regional, y posiblemente ya no regional, sino en relación a Almería o Granada e incluso el sur de Alicante, pero tenemos mucho área de influencia en Lorca como para dar o explotar este centro de ferias y auditorio de la mejor manera posible. Esto es lo primero, es una infraestructura muy importante para Lorca. ¿Qué pasa? Que ahora se ha desbloqueado la partida presupuestaria necesaria para equiparlo interiormente, para terminarlo. Todos los oficios faltan por dentro, está el cascarón solo. Esto por fin se ha desbloqueado, y lo que demandamos desde CECLOR, como siempre hemos hecho desde que iniciaron las obras en Lorca, por desgracia, por los terremotos, es que en la medida de lo posible trabajen cuantos más oficios de la ciudad mejor. Hay 7,5 millones en la que intervienen todos los oficios. Todos los oficios en relación a una construcción van a intervenir de nuevo para un presupuesto de 7,5 millones, y lo que es deseable es que se reparta de la mejor manera posible y en la medida de lo posible que queden empresas de la comarca. Porque al final el beneficio será doble. Tendremos el auditorio y el recinto ferial equipado de una manera excelente, pero además el dinero se habrá quedado en nuestra ciudad. La gran diferencia entre que la obra la hagan empresas de la comarca o empresas de fuera es que el beneficio se reinvierte en la comarca. Esa es una gran diferencia. Claro. El beneficio se reinvierte en la comarca y por tanto se queda aquí el dinero. Si el dinero sale de la comarca, pues bueno. ¿Pero esto se puede conseguir? Bueno, yo no sé cómo se puede conseguir o no. Lo que sí que sé es que habría que hacer el esfuerzo de la mejor manera posible, por supuesto, siguiendo todos los mecanismos legales y con la máxima transparencia y la máxima publicidad, pero que trabajen cuanto más empresas de la comarca, mejor. Pues sí, interesante cuestión también el tema del auditorio. Más cosas que podemos comentar, evidentemente. El casco histórico, algo que también ha preocupado mucho a CECLOR. De hecho, CECLOR ha apostado siempre por el casco histórico, teniendo su sede en pleno casco histórico, por ejemplo. Así es. Sí, bueno, somos unos convencidos desde hace muchos años de que el casco histórico de la ciudad debe ser el centro urbano de la ciudad. Esto es una cuestión a tener en cuenta. El centro urbano de la ciudad debe ser nuestro casco histórico. La situación no ha cambiado mucho en los últimos años. No. Se perdió, en mi opinión, una gran oportunidad de convertir con el casco histórico, hacer del casco histórico una cuestión estratégica de la ciudad con parte del dinero que venía del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Es verdad que se han solucionado otros barrios que eran también necesarios y demás, pero el casco histórico es que lo pide urgentemente y es una realidad. Está despoblado y, en fin, tantas cuestiones que hemos comentado tantas veces. Es fundamental que el Ayuntamiento retome esta cuestión. Sé que va a haber una reunión próximamente del Consejo Social de la ciudad y se va a crear una comisión específica para el casco histórico, pero el casco histórico no es una cuestión de una reunión o dos, ni es una cuestión de 1 o 2 años. Es una cuestión
que debe trascender por su dimensión una, incluso 2 legislaturas, con lo cual tiene que ser un pacto de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Lorca, y todos los fondos que se puedan ir consiguiendo, que se metan en esa dirección. Esto es lo que no tenemos y lo que hemos pedido siempre desde CECLOR. Que se haga finalistas, de alguna manera, ¿no? Que se haga un plan integral de qué es lo que queremos los lorquinos con el casco histórico, qué es lo que queremos que sea, que esté consensuado con todas las fuerzas políticas y que se ponga en marcha. Y si este año se consiguen los fondos EDUSI y vienen, no sé, 2, 3, 4 millones de euros, que se metan en esa dirección. Si el año que viene se consiguen otros fondos de otro tipo, europeos, para reactivación de cascos históricos, y se consigue lo que sea, que se metan en esa dirección. Pero no poner dinero aquí, un parche, otro dinero aquí, otro parche, porque al final no dejan de ser actuaciones aisladas que no van en la dirección correcta, ¿no? Y están de tanta trascendencia lo del casco histórico, por eso pido ese pacto de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y que les obligue en cierta medida, en que pase lo que pase en las siguientes elecciones, pues ese es el camino a seguir, y pase lo que pase en las siguientes, el camino a seguir. Esto es lo que no se ha hecho en Lorca, y ha habido un abandono progresivo del casco histórico. La ciudad ha ido girando progresivamente hacia abajo, y la realidad es que hoy está pues muy despoblado y en una situación muy lamentable. Claro. ¿Desde CECLOR ha habido conversaciones con las diferentes fuerzas políticas en este sentido? Sí, hemos tenido reuniones con varias fuerzas, bueno, yo creo que con todas, en relación a la que nos preocupa mucho cómo está el casco histórico. Nos preocupa que una ciudad como Lorca, con el patrimonio histórico que tenemos, que además está recuperado, en fin, que tengamos el casco histórico en la situación que está. El Mercado del Sol pues ha sido una iniciativa buena que se ha puesto en marcha, esperemos que se consolide y funcione bien, pero bueno, hay que seguir apostando, y hay que hacer sobre todo un plan que sea a largo plazo, que nos obligue a todos, porque el camino no es fácil, es mucho. Se necesitan muchos recursos para reactivar el casco histórico. No se le puede exigir a nadie que lo solucione en un año o en 2. Yo creo que de esto somos todos conscientes, y por tanto el plan es importante para que todos los partidos políticos se sientan parte de él. Claro, pero bueno, tenemos un ejemplo bastante cercano y exitoso, como fue el caso de Cartagena, ¿no? Que sí, les ocurría un poco lo mismo, ¿no? Así es. Es un ejemplo que viene muy bien traído a la conversación, porque Cartagena, el centro de la ciudad, era un auténtico desastre. Lamentable. Era lamentable, bueno, de dar miedo pasar por el centro de Cartagena, y ahora mismo yo creo que es la ciudad más bonita de la región. Sí. Es un ejemplo de cómo se ha recuperado, inyectando dinero, con un plan claro. Se creó una sociedad con el ayuntamiento, público-privada, para tratar de reactivar la zona, y desde luego que lo han conseguido. También hubo muchos recursos de la comunidad autónoma, es cierto. Pero bueno, también han llegado aquí recursos, claro, y también en el futuro podrán llegar. Lo que pasa es que para que te den recursos tienes que presentar un plan, tienes que presentar lo que quieres hacer, y esto es lo que deberíamos ser capaces de conseguir en Lorca. Bueno, la actualidad más rabiosa nos va a llevar hasta Cataluña. Sí, quiero saber también la opinión, por supuesto, de Antonio sobre el tema catalán, pero antes recordar que mañana mismo, mañana jueves, hay una conferencia, ¿no?, en CECLOR. Sí, bueno, mañana tenemos efectivamente una conferencia en CECLOR. Viene el director corporativo de desarrollo de negocio de la Caixa, un alto cargo del banco, muy arriba, un ejecutivo de muy alto nivel. Viene a nuestra sede a dar una charla sobre perspectivas económicas. La charla estaba convocada desde antes de que los acontecimientos del pasado fin de semana, y sigue en vigor. Es mañana a las 7:30, es de máximo interés, desde luego, pues, por todo lo que está pasando, y además el enfoque es sobre las perspectivas económicas del país, de España, y que las perspectivas son muy buenas, las perspectivas económicas del país son muy buenas, y bueno, de todas maneras no deja de tener mucho interés esta reunión, y bueno, quien quiera asistir puede hacerlo inscribiéndose en la página web de CECLOR. Oye, en cualquier caso, el ministro de Economía ha tenido que lanzar un mensaje de tranquilidad para los clientes de los bancos catalanes. Entre ellos se encuentra la Caixa, y bueno, pues eso, tranquilidad, que es lo que ha dicho el señor ministro, ¿no? Que al final son bancos españoles y europeos. No, así es. Lo que le está pasando a los bancos al final, los bancos son una empresa. Es lo que está pasando en general en el tejido empresarial catalán. Lo que está pasando en general en la sociedad catalana, que hay mucha división, hay mucha crispación, y es una auténtica pena que podamos estar hablando hoy en día de estas cuestiones que parecían superadas completamente. Claro.
Y esto es lo lamentable, ¿no? Que hoy en día estemos hablando de esto cuando parecía que ya empezábamos a salir de la situación tan difícil de estos últimos años y que ahora de nuevo nos encontremos con esta dificultad, que bueno, yo espero que se solucione, espero que al final la gente vuelva a tener sentido común y la legalidad es la legalidad y la ley es la ley, y si quieres cambiar la ley, pues está muy bien, pero tendrás que conseguir las mayorías necesarias para cambiarlas, ¿no? Pero detrás de todo esto, Antonio, puede haber cuestiones económicas como tanta gente está barajando. Es decir, que todo esto de la independencia no sea una cuestión ideológica, o por lo menos no exclusivamente ideológica, o de un sentimiento patrio ni cosas así, sino que realmente haya un trasfondo económico ahí para que los propios catalanes manejen su propia economía, por aquello que siempre se ha dicho, ¿no?, de que son un poco el motor de España. Bueno, yo creo que hay factores económicos fundamentalmente, pero también hay factores de sentimiento propio y particular, y hay que entenderlo así. Ellos han tenido una historia o una educación de una determinada manera durante muchos años, y esto genera un sentimiento que podrá ser equivocado o no, pero es el que tienen. Sí. Consecuencia a lo mejor de un sistema... Porque se les ha inculcado de alguna manera. Puede, ¿no?, ser, pero ese económico es efectivamente ahí hay un sentimiento de dentro, y lo que es en todo caso una irresponsabilidad, en mi opinión, porque esto no tocaba. Esto no tocaba ahora. Claro. Estamos en otra fase ya. Esto no tocaba y España era un ejemplo. Fue un ejemplo en la transición española, fue un ejemplo en la apertura de la democracia, fue del pacto tan importante que hubo entre la España más antigua y la nueva que empezaba a surgir entonces, y que ahora, 40 años después, cuando nos hemos subido a la modernidad, cuando nos hemos subido a Europa, cuando somos un referente, un país importante en Europa, que yo recuerdo, yo nací en el año 74, todavía no había democracia, pero recuerdo cuando era pequeño y España, pues, estábamos atrasados, teníamos nuestro complejo con los alemanes, los franceses, es que España no estábamos en esa liga. Bueno, y hemos ido creciendo y hemos visto como España poco a poco ha ido progresando cada año más y más y más, y hemos llegado a ese nivel prácticamente, y que ahora nos encontremos con este tema es verdaderamente lamentable, y yo confío en que, de verdad, que la madurez que hemos alcanzado después de 40 años no se rompa de un plumazo, y que vuelva al sentido común y que no lleguen las cuestiones más allá. Claro. Bueno, pues hemos cerrado de alguna manera el círculo, hemos empezado hablando de Madrid, de esa reunión, y sí me gustaría cerrar ese círculo pues preguntando Antonio, sí, en esa reunión de ayer el tema catalán salió, porque evidentemente Cataluña forma parte de ese arco mediterráneo. Sí, claro que salió, porque es que además esta infraestructura va justamente en dirección contraria a establecer estados pequeñitos. Es una infraestructura que lo que pretende es unir y vertebrar toda Europa, en una Europa unida. Y no, este trozo es mío y esto... claro que salió porque es una infraestructura que lo que trata es de unir y de hermanar Europa, ¿no? Claro. Que es una gran asignatura pendiente de nuestro continente. Además, esta infraestructura del corredor mediterráneo acaba con la España radial. Actualmente las líneas férreas parten de Madrid, las grandes líneas de ferrocarril, desde Madrid hacia distintas partes de la península, hacia el norte, hacia el sur, hacia el levante, en fin, hacia todos lados. Esta infraestructura lo que hace es una España circular, con lo cual vertebra mucho más España. Y justo ahora tenemos esta cuestión. Pero es que, por otro lado, no puede ser más oportuno que fuese ayer la reunión del Corredor Mediterráneo para demostrar las bondades de un proyecto integrador y vertebrador del continente. Pues nada, tendremos o no perderemos la esperanza en que esto, al final, pues eso, impere la cordura en lo que está pasando en Cataluña. En cualquier caso, ahora en nuestra segunda parte del programa trataremos de analizar un poquito más sobre todo ello. Yo quiero agradecer a Antonio García Díaz, presidente de CECLOR, que haya estado aquí una vez más contándonos todas estas cosas, temas interesantes, temas de plena actualidad, y seguiremos evidentemente el discurrir de todos ellos, analizándolos también aquí a ratos cuando quieras. Muy bien, pues cuando queráis. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hacemos un pequeño alto en el camino. Enseguida vamos con nuestra tertulia aquí en El Vértice.